Buenos días, hermanos y amigos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a este programa, que hemos titulado en el día de hoy, No pierdas tu sabor. El texto bíblico que compartiremos en el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 13, y a la letra dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y es palabra de Dios. Con estas palabras los invitamos a postrar sus rostros en oración a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y glorificado es tu santo nombre, ahora y por todos los siglos. Señor, gracias le damos en esta mañana por perdonar nuestros pecados. Gracias por este sábado más que nos regala. Gracias por renovar su misericordia en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. En Cristo Jesús. Amén. Jesús se dirige a sus discípulos y les afirma que ellos son la sal de la tierra. Pero ¿qué importancia tiene la sal para que Jesús hiciera esta comparación? La sal, hermanos míos, es el condimento más antiguo de todos y ha sido usado por la raza humana en todas las generaciones. La sal es vital para nuestro organismo. La sal se encarga de controlar la cantidad de agua en nuestro cuerpo. Sirve y mantiene el pH de la sangre. Ayuda a la relajación muscular. Ayuda a transmitir los impulsos nerviosos. Ayuda a mantener una adecuada hidratación a nuestro cuerpo. Y es la encargada de introducir agua a las células. Entonces podemos decir que la sal es indispensable para la vida. Para que nuestro cuerpo realice todas estas funciones, necesita 2 gramos de sodio al día. 2 gramos de sodio equivalen a 5 gramos de sal. Esta es la cantidad adecuada que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir por día. Entonces, debemos consumir solamente 5 gramos de sal al día, ni más ni menos, porque si consumimos más va a ser perjudicial para nuestra salud. Para el pueblo de Israel, la sal era muy valiosa, la llamaban oro blanco, por las funciones que cumplía. La sal era empleada en el pueblo de Israel para sazonar, conservar, purificar y preservar. Estas 4 funciones que cumplía la sal en el Israel antiguo siguen teniendo vigencia en el Israel moderno. En los tiempos de los profetas, la sal no solo era usada para sazonar la comida, sino que este condimento tenía una conexión íntima con los pactos y compromisos personales. Estos pactos eran llamadas la sal del pacto. Levítico 2:3 dice: Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas las ofrendas ofrecerás sal. Este pacto, mis hermanos y amigos, consistía que todas las ofrendas del pueblo tenían que ser sazonadas con sal. Era un pacto que no podía disolverse. Por lo tanto, era un pacto eterno entre Dios y su pueblo. ¿Qué significaba este pacto en el plano espiritual? Bueno, que significaba que en Israel nunca debían faltar los principios purificadores, preservadores y santificadores de su palabra. Debía haber una estrecha relación entre Dios y su pueblo. Por eso, mis hermanos, Dios siempre ha deseado y desea tener un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo que se mantenga puro hasta su segunda venida, un pueblo que se mantenga salado en su condición de discípulo, un pueblo que preserve la verdad y se mantenga firme en ella. Los profetas del antiguo pacto fueron la sal de la tierra en su época. Los discípulos también lo fueron en su condición de fundadores del nuevo reino de gracia. Tanto los profetas como los discípulos
cumplieron el propósito por el cual fueron llamados y preservaron la verdad hasta sus últimos días. La idea básica de Jesús en compararnos con la sal de la tierra es que toda persona que acepte el plan de salvación entra a formar parte activa de su pueblo y en su nuevo nacimiento debe convertirse en un instrumento para salvar a otros. Ahora veremos la función de la sal como condimento sazonador. La sal como condimento sazonador da el sabor a los alimentos y resalta el sabor de los mismos. La sal, libre de otros compuestos, nunca pierde su efectividad. Así como la sal da el sabor a los alimentos, el ser humano sin Cristo es insípido. Quien le da sabor a la vida es Cristo. Y cuando se vive como hijo de Dios, se marca la diferencia. Se vive en el mundo, pero no se participa de sus deleites y pecados. El cristiano como sal resalta su sabor y con su ejemplo impide que otras personas sigan descomponiéndose en este mundo lleno de tinieblas y de maldad. La función de la sal como condimento conservador. La sal no permite que los alimentos se dañen, sino que los mantiene en buen estado. La sal, para ser eficaz, debe entrar en contacto con lo que se va a preservar. Por eso el cristiano debe estar involucrado desde el lugar donde esté. Usted y yo podemos cumplir la función de sal conservadora en el trabajo, en la universidad, en el barrio donde vivimos. Vivir en un mundo listo para desafiar sus métodos en cualquier momento y circunstancia. La función de la sal como condimento purificador. La sal purificaba las ofrendas que eran llevadas al altar. Esto servía para quitar todo lo malo que hacía el pueblo de Israel. El fuego purifica. Ser salado con fuego implica no solo purificación, sino preservación. Dios desea tener un pueblo puro, un pueblo santo, un pueblo cuyos pecados hayan sido perdonados con solo pedirlo. Dios quiere purificarnos y conservarnos hasta el fin. La función de la sal como condimento preservador. La sal como preservador evita, cuida que los alimentos se deterioren. Dios levantó un pueblo para que mantuviera en alto los estandartes de la verdad. La voluntad revelada de Dios es el alimento espiritual por el cual el hombre ha de subsistir. La verdad nunca cambiará, será preservada por la eternidad. Entonces podemos decir que la sal es importante, porque en la sabiduría divina Dios tomó el sodio, algo mortal y explosivo, Dios tomó el cloro, algo dañino, y con la química divina los unió y hizo algo maravilloso, la sal, necesaria para la vida, necesaria para la pureza y necesaria para la preservación. Su fórmula química es cloruro de sodio. Pero el texto sigue diciendo, pero si la sal pierde el sabor. Los peros de Dios son preocupantes. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo se desvanece la sal en un cristiano que ha sido salado por el Espíritu Santo? Bueno, mis hermanos, hoy día se hace tan poco por la obra de Dios que la mayoría de las veces lo que se predica es un evangelio vacío sin sabor. Cuando no se vive lo que se predica, lo que se dice no va acompañado por el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice en Mateo 5:17, por sus frutos los conoceréis. Hombres y mujeres, mis queridos amigos, han perdido la gracia y el poder de Cristo, porque desconocen la voz de Dios y han olvidado que son colaboradores de Dios. Quienes aman de verdad al Señor y están entregados a su voluntad obedecen su voz, que habla a sus almas día tras día por medio de su palabra y mediante los consejos que Él nos ha dado. El cristiano podrido, deteriorado, corrompido, se olvida que la benevolencia es un principio divino. ¿Pero qué es la benevolencia?
Bueno, mis hermanos, la benevolencia es una cualidad que demuestra lo que realmente somos. La benevolencia indica tres acciones: deseo de hacer el bien, es una decisión voluntaria y es un acto de bondad. Y el primer acto de benevolencia lo realizó Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en un acto voluntario y de bondad, nos dio a su Hijo. El cielo nos dio a Jesucristo, para que a través de su sangre preciosa nosotros, sus hijos, pudiéramos desarrollar la beneficencia. ¿Y qué es la beneficencia? La beneficencia es la disposición que cada ser humano tiene en ayudar a su prójimo, sin esperar nada a cambio. A través de los actos de benevolencia somos transformados a la imagen de Dios. Si la benevolencia es indispensable para restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas, entonces surge otra pregunta: ¿por qué nos cuesta dar? ¿Por qué nos cuesta ser semejantes a Jesús? Simple, mis hermanos, porque para ser benevolentes hay que tener a Cristo interiorizado en el corazón. Y hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el 90% de los cristianos que profesan creer en Jesús son cristianos convencidos. Pero Proverbios 3:9-10 dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Saben, mis amigos y hermanos, para practicar la beneficencia con Dios y con el prójimo hay que estar convertidos. Y esta generosidad sirve de defensa contra las sutilezas del egoísmo y la codicia. Entonces, el diablo se ha dedicado a tener hoy en nuestras iglesias a cristianos convencidos, pero necesitamos cristianos. Dios necesita hombres y mujeres convertidos. Poner a otros en primer lugar va en contra de nuestra naturaleza. Por eso no somos capaces de tomar el lugar del huérfano, de la viuda, del necesitado, del que toca a tu puerta cada día, el que no tiene empleo para ayudarlo, el enfermo que tiene una medicina y no puede comprarla. A eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que si damos, ¿qué nos queda? Pero sabe, la caridad del cristiano es reemplazada hoy en día por el egoísmo. Y el egoísmo, mis hermanos, es el cáncer del alma. Así lo dice Joya de los Testimonios, página 519, tomo 3. El egoísmo es el pecado más grande del cristiano. Es el tropiezo más efectivo en el camino al cielo. Es la pasión humana más peligrosa y es la raíz de todos los males. Eso lo dice Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 28. Hermanos y amigos, no tenemos un enemigo exterior a quien debemos temer. Nuestro gran enemigo es el interior, es contra nuestro yo no consagrado. Dios nos ha puesto a prueba en este mundo para determinar nuestra vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado con la fea mancha del egoísmo. Ahora, mis hermanos, si nosotros sabemos que tenemos que ser semejantes a Jesús, que nosotros lo único que nos vamos a llevar al cielo ese es el carácter, un carácter semejante, que Dios vendrá a esta tierra por un grupo de hombres y mujeres que tengan su carácter, entonces quiere decir que el egoísmo debe ser desarraigado de nuestra vida. Pero entonces surge otra tercera pregunta: ¿cómo se cura el egoísmo?
Bueno, mis hermanos y amigos, la benevolencia constante y abnegada es el remedio para el egoísmo. Joya de los Testimonios, página 519. Ahora que sabes la cura, nunca te canses de darle a tu prójimo. En esta mañana el amor de Dios te hace el más urgente llamado, que hoy empieces a manifestar la misma compasión de Cristo. Juan 13:34 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta es la única forma de demostrar el amor de Dios. El que no ama a su prójimo que ve, jamás amará lo que no ve. El ser humano que rehúsa ser obrero juntamente con Dios y se dedica a la complacencia egoísta e ignora las necesidades de su semejante, se pierde de la bendición más rica que Dios puede proporcionarle, la vida eterna. Hechos 20:35 dice: En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar siempre las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Ocúpate más de tu prójimo que de ti mismo y actúa con él de la misma manera que Dios lo hace contigo. Que el amor del Padre, la justicia de Cristo y el poder del Espíritu Santo nos ayude a sazonar el mundo y el carácter de Dios se pueda preservar en nuestras vidas y en nuestro prójimo. Que Dios te bendiga. Te habló Cecilia Rodríguez. Si te gustó esta escuela sabática, dale like y suscríbete y compártela. Así ayudarás a la proclamación del Evangelio. Un feliz sábado para todos.